Este es un momento muy especial para mí y representa muchas cosas muy personales, sobre todo hoy en día después de tanto que creo que he aprendido. 9 Years of Shadows, que empezamos a trabajar en 2019, sale en formato físico para Switch por Limited Run. Y esto es, no sé, es como si vieras lo que has crecido adentro de una caja. Esto es un sueño y es algo que voy a atesorar con todos los que me acompañaron en este viaje. Esta versión en físico viene con un parche muy importante que mejora la experiencia en Switch y aparte tiene contenido extra, así que puedo decir que es la mejor experiencia que creo que todos pueden jugar. Lo pueden preordenar para cualquier parte del mundo y créanme que yo lo voy a hacer. No me alcanzan las palabras para agradecer a todos los que hicieron que esto fuera posible. Y pues, aquí está, 9 Years of Shadows en físico, ya disponible. Gracias y sigamos adelante. I'm going to ask Sony Computer Entertainment President of America, Steve Reyes, to join me for a brief presentation. $299. En los momentos finales de la Segunda Guerra Mundial, Japón como se conocía dejó de existir. Las bombas atómicas marcaron el término del terrible conflicto y este país sufrió uno de los acontecimientos históricos más horribles de la historia. En este punto, Japón tenía dos opciones: rendirse y quedarse atrás, o reconstruirse como nación. Cuando el primer Walkman salió al mercado en 1979, nadie siquiera dentro de esta empresa llamada Sony esperaba que fuera a tener un éxito, ni siquiera que fuera a funcionar como producto. El Walkman cambió toda la industria de la música y básicamente toda la cultura pop hasta convertirse en un ícono que cambió cómo el mundo entero escuchaba y consumía música, nacido en Japón. Japón había decidido que recuperaría su economía a través de la tecnología, y muchos jóvenes de la época empezaron a especializarse en este sector de ese momento en adelante. Para 1968, una década antes del Walkman, Sony había inventado el televisor Trinitron, una línea de televisores RT con imágenes brillantes y nítidas que permitía una mayor luminosidad y precisión en los colores. Esta pantalla fue la primera en la historia en recibir un Emmy, consolidando a Japón como líder en innovación tecnológica y motivando a otras empresas a invertir en investigación y desarrollo. En su legado, el Trinitron marcó un antes y un después en cómo entendemos la calidad de imagen. Desde los 60s, Sony marcaba el rumbo del mercado de la tecnología. 2 años después del Walkman, Sony introdujo al mundo el primer reproductor de CD, el Sony CDP-101, revolucionando otra vez, literalmente, el mundo del entretenimiento como lo conocemos. Durante todos estos años, Sony se convirtió en un ícono. Así es, un ícono al igual que el fútbol en Latinoamérica y el mundo. Por eso voy a hablarles un momento de UFL. Lo siento, sí, ya sé, pero tenía que hablar del sponsor. Este video no sería posible sin ellos, así que denme chance de hacer esto. En primer lugar, me interesó aceptar hablar de ellos porque están haciendo algo diferente entre todos los juegos de deportes, incluso haciendo algo interesante para alguien como yo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué tantas personas juegan fútbol? UFL se está enfocando en plasmar esa pasión y los momentos únicos del fútbol en una sola experiencia interactiva.
Es un simulador premium que está diseñado para PlayStation 5 y Xbox Series X. Y lo interesante es que es gratis, es un juego de servicio. Y este juego, en mi opinión, se vuelve muy interesante porque te obliga a que seas el estratega. Puedes crear y gestionar tu propio equipo, fichar estrellas reales gracias a la licencia FIF Pro y competir en una liga global para demostrar tus habilidades. Y lo mejor de todo para mí es que no hay truco, no hay atajos, no hay scripts, solo es habilidad y la estrategia en el partido. Digamos que es como fútbol, pero más justo, y creo que eso es lo que se supone que la gente está buscando. Por eso siento que esto es interesante. El mismo juego trata de evolucionar contigo. Hay actualizaciones constantes, desafíos y un mercado de transferencias que te va a permitir construir el equipo que tú quieras. Y de manera muy personal aquí, utilizan muy bien Unreal Engine 5. Aparte de todas las colaboraciones que tienen, uno de los principales embajadores de este juego es el bicho, Cristiano Ronaldo. Nunca creí que iba a decir esto en un video de plano de juego, pero bueno. El juego también está colaborando con Adidas y metiendo cosas como Adidas Team Pass, franquicias icónicas y estadios customizados. Siendo un juego de servicio, como estamos diciendo, tiene recompensas adentro, pero incluso recompensas en la vida real, como tener 15% de descuento en artículos de Adidas. Si buscas algo nuevo en tu juego de fútbol o algo que proponga cosas diferentes, UFL sí te puede gustar. Haz clic en el enlace en la descripción y en el comentario fijado para descargar UFL ahora mismo. Únete a la liga, gracias por patrocinar y comienza tu camino a la gloria. Cuando piensas en Sony, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Independientemente de lo que muchas veces se piensa de la compañía y de los altibajos en su reputación por diferentes tomas de decisiones que sí ya sabemos cuáles son, yo los puedo entender, Sony es una compañía con una filosofía muy curiosa: exprimir al máximo los avances tecnológicos en la época que estén viviendo. En los años 80, el clima político estaba muy tenso, especialmente porque la Guerra Fría estaba empezando a llegar a su fin, al igual que muchas dictaduras a lo largo de América Latina. A pesar de las tensiones políticas globales, los años 80 fueron una edad de oro para la cultura pop. La música estaba en un auge con el surgimiento de MTV, que revolucionó la manera en la que las audiencias consumían música y contenido visual. Artistas como Michael Jackson, Madonna o Prince se convirtieron también en íconos globales, y volteando para el cine, se estrenaron películas como Star Wars: El Imperio Contraataca, E.T. y Volver al Futuro. Sony fue un gran responsable de este auge del entretenimiento, ya que en los 80s adquirió CBS Records y creó Sony Music, y también compró la mayor parte de Columbia Pictures, creando Sony Pictures, que si han visto las películas de Spider-Man ya saben de qué estoy hablando. Todo este auge también llegaría a una todavía muy nueva forma de entretenimiento llamada videojuegos. Pero este medio sufrió un gran golpe al principio de esta década, que casi se destruyó por completo, especialmente causado en Norteamérica. Fue aquí, en este preciso momento de la historia, donde Japón cumplió un papel fundamental ayudando a que los videojuegos resurjan, especialmente a través de Nintendo y Sega, enfocándose en productos con estándares de calidad y medidas de seguridad, a diferencia de toda la década pasada de videojuegos. Y sobre todo hablando con Atari, que eso va a ser un tema para otro día. Nintendo dio uno de sus mejores aciertos al manejar su software con estándares de manera muy estricta para lograr tener un prestigio en todo el mundo, y no solo en Japón. Luego del resurgimiento de este medio, los videojuegos en los años 80 y sobre todo en Japón comenzarían a verse un poco saturados para la época. Por esta razón, Sony decidió no entrar en el mercado y mejor enfocarse en lo que ellos siempre han sido los reyes: el hardware, la innovación del hardware específicamente. Pero en 1984, todavía mucho antes de que siquiera saliera algo como el PlayStation 1, alguien llamado Ken Kutaragi tuvo la idea de crear una consola de videojuegos. Pero en ese momento, la idea parecía tonta y alocada. Sony no estaba para nada interesado en el mercado de los videojuegos. Kutaragi era conocido en Sony por ser muy visceral. Sus decisiones eran tomadas por el sentimiento que tenía en el momento, más que por tener la cabeza fría. Pero eso no le quitaba tener ideas asombrosas y sobre todo revolucionarias. Tenía un entendimiento profundo por la anatomía de los productos que quería vender y la razón por la que la gente debería usarlos. En gran parte, Sony ha sido formado por exactamente esta forma de pensar de Kutaragi, y es lo que realmente lo diferencia de muchas otras compañías del mundo, no solo de Japón. Kutaragi después comenzó a ver a su hija jugar en el muy nuevo Family Computer, y ahí fue donde se dio cuenta del potencial que tenían los videojuegos. Sin embargo, no podía lograr convencer a sus superiores en Sony para que la empresa se metiera en el mercado. Entonces, en 1991, Kutaragi, a espaldas de todos los jefes, empezó a meter a Sony en los videojuegos al desarrollar un chip de sonido para Super Nintendo, ayudando a que la consola tuviera un sistema de sonido mejor que la competencia. Cuando sus superiores se enteraron de este proyecto secreto con Nintendo, casi lo despiden. Sin embargo, el entonces presidente de Sony, Norio Oga, vio potencial en los videojuegos y en Kutaragi.
y permitió que el proyecto se terminara y el chip de sonido finalmente salió para la consola de Nintendo. Esto daría luz a la famosa relación de Sony y Nintendo y le abriría las puertas a Sony al mundo de los videojuegos por primera vez en la historia. Los cambios más importantes de la historia normalmente son desacaritados al inicio. Cuando los que tenían el poder se oponían a los cambios, estos terminaban llegando e instalándose a fuerza de algún modo. Y en la industria de los videojuegos, como en cualquier otra cosa en la historia, no hubo excepciones de esto. ¿Qué ocurrió cuando el entonces rey de los videojuegos se negó a cambiar? Como ya hemos hablado ya muchas veces en otros videos, durante 1986 y 1994, Nintendo era el amo indiscutible de los videojuegos. Luego de salvar a toda la industria con el NES y luego de lanzar el Super Nintendo, el mundo estaba a sus pies. Pero el rápido avance de la tecnología y el hecho de que cada vez había más gente de mayor edad que seguía jugando videojuegos desde que ellos comenzaron, los estaban empujando a tener un cambio que Nintendo no quería hacer. Y esto es lo importante, que ya son cosas que ya arregló para el día de hoy, pero bueno, eso es otra cosa. Pero por otro lado, Sony naturalmente quería seguir incursionando en este mundo y lograr hacer un acuerdo mucho más grande con el rey. Pero las cosas, digamos que no salieron como ellos querían, y Nintendo los traicionó públicamente para aliarse con su mayor competidor, dejando a Sony humillado frente a toda la industria del hardware. Y donde cualquier otra empresa hubiera simplemente dado un paso al costado y haber renunciado a la idea de meterse a los videojuegos, Sony, demostrando otra vez la filosofía visceral que tiene muy marcado Sony, y se empeñó ya no solo en hacer una consola que fuera buena, sino hacer lo que sabían hacer, lo que ya habían hecho cientos de veces en el pasado con el Walkman, el CD y las televisiones. Simplemente lo que querían era revolucionar el mercado, revolucionarlo con un invento tecnológico que sería un antes y un después de la historia de los videojuegos. Sin presiones, simplemente eso era lo que quería hacer Sony. Pero esta vez lo harían en un terreno que casi no tenían experiencia. Y ahí estaba el problema. Sony intentaría crear la consola que cambiaría para siempre la forma en la que el mundo entendía los juegos. Una consola llamada PlayStation. El simple hecho de que exista PlayStation 1 se debe a tantos factores, es increíble esto, pero sobre todo se debe a la filosofía de un país, un contexto histórico y una empresa que siempre buscó presionar lo que más se pudiera en la tecnología del momento. Esta es la historia de cómo Sony pasó de ser un socio rechazado y humillado a convertirse en la fuerza dominante de los videojuegos, robándole a Nintendo su corona y empujándolo a un pozo del que no saldrían por más de una década. Es también la historia de cómo Nintendo, por su propio error, tuvo que verse obligado a cambiar ellos mismos para siempre. Y eso es de sus propios videos, pero esto es de PlayStation. Esta es la historia de cómo PlayStation 1 desafió los paradigmas de la época y cambió el destino de la industria, permitiendo que los videojuegos lentamente empezaran a salirse del estigma de ser considerados juguetes y comenzaran a ser el medio respetado que muchos de nosotros lo consideramos. Así que simplemente veamos esto. Yo soy Champ y esto es PlayStation, la mejor creación de Nintendo. Cuando Sony decidió entrar de lleno en el mundo de los videojuegos, quiso hacerlo por la puerta grande, aliándose con nada más y nada menos que Nintendo. En aquel momento, ambas compañías habían comenzado a trabajar en un add-on de CD-ROM para el Super Nintendo, únicamente porque tenían que competir con el Mega CD de Sega. A Nintendo no le gustaban las condiciones de negociación de Sony, ya que estos tenían los derechos y licencias del reproductor CD y el control total de su manufactura. Y si ya sabemos que hay algo que no le gusta a Nintendo, es no tener el control. Solamente desde esta colaboración, las dos empresas pues ya empezaban a tener varios desacuerdos creativos y la tensión entre ambas era pues cada vez más notable. Entonces Nintendo, a espaldas de Sony, empezó lentamente a negociar con Philips. Como parte del proyecto con Nintendo, Sony también empezó a desarrollar una consola híbrida independiente que podía reproducir tanto cartuchos de Super Nintendo como CDs. Una consola con la que querían cambiar por completo las reglas de los juegos. El prototipo, como muchos ya saben que existe, se llamaba Nintendo PlayStation. Y sí, eso que ven aquí fue el primer prototipo de la consola. Con toda la ilusión de poder decirle al mundo que finalmente se metían al mercado de los videojuegos, el 2 de junio de 1991, Sony anunció su partnership con Nintendo en el Consumer Electronics Show, como un gran paso adelante para ambas empresas. O al menos, es lo que ellos pensaban.
Al día siguiente, Nintendo hizo un anuncio público donde no solo no habló del acuerdo de Sony, sino que en cambio anunció una colaboración con su mayor rival, Philips. Para cualquier otra empresa en aquella época, haber sido humillados de esta forma por el rey Nintendo habría sido suficiente para disuadirlos de entrar al mundo de los videojuegos. Pero para Sony, esto solo fue el comienzo. Y para Nintendo, esto fue el comienzo del final. Sin darse cuenta, Nintendo acababa de crear a su mayor rival, un monstruo que lo iba a devorar más rápido de lo que jamás pudieran haber imaginado. Pero las cosas no fueron nada sencillas para Sony. La empresa primero trató de conseguir otros acuerdos con otras compañías de videojuegos para hacer su consola. Y Sega era la opción más fuerte, y de hecho la más obvia si te pones a pensarlo. Sony le había ofrecido a Sega una propuesta en la que ellos pondrían el hardware para una nueva consola, mientras que Sega se encargaría de todo el software. La consola se iba a llamar... ¿Pueden imaginarse cómo se va a llamar? Así es, Sega PlayStation. Muy originales, ya saben, pero era lo obvio. El acuerdo parecía estar en marcha, pero los ejecutivos altos de Japón lo rechazaron de último minuto y PlayStation volvió a caer. Ya van 2 traiciones que lleva Sony. La realidad es que nadie quería asociarse con una empresa que no tenía experiencia en juegos, y eso era Sony. Eso fue un punto clave en la historia porque si Sega hubiera aceptado la oferta de Sony, el panorama de todos los videojuegos podría haber sido muy diferente hoy en día. Y después de esto, Sony tenía 3 opciones. Número 1, podía seguir buscando otra compañía de videojuegos que sí quisiera colaborar, aunque pues nadie parecía estar interesado en trabajar con ellos. Número 2, podía simplemente renunciar a la idea de hacer videojuegos. O número 3, lanzarse solos contra todo pronóstico y hacer su propia consola sin experiencia contra todo el mundo. ¿Pueden adivinar cuál fue? Así es. Sony, la empresa visceral, tomó la opción número 3. Ya que parecía no haber opción de hacer una alianza con otra compañía, Kutaragi le propuso a Norio Oga hacer una consola que superara a los 16 bits del mercado. Norio Oga, que estaba todavía enfurecido con la traición de Nintendo, le dijo la frase que haría que Kutaragi liberara todo su potencial. Lo miró a los ojos y le dijo, solo hazlo. Pero Sony tenía que empezar literalmente por el principio, porque no tenía nada relacionado a videojuegos. Así que empezó creando Sony Computer Entertainment, que obviamente todos sabemos que empieza con este sonido, y con esto hicieron la nueva dirección de entretenimiento de la compañía, que los iba a ayudar a empezar a dar los primeros pasos para ganar la confianza de la industria. Una de las claves de Sony fue la tecnología de los CDs. Los ingenieros de la empresa se dieron cuenta de las posibilidades creativas que podía ofrecer. Con un procesamiento considerablemente más grande que la de los cartuchos, esto les permitiría una mayor calidad de gráficos, un sonido muy superior y, lo más importante, mayor cantidad de contenido. Debido a esto, Sony decidió ir en contra de todo, incluso de las mismas predicciones de Nintendo, y en lugar de hacer una consola híbrida, decidió que su consola solo iba a reproducir CDs. Esto era inmenso. Nadie esperaba que fuera a pasar esto. Pero entrar al mercado de los videojuegos casi sin experiencia, pues era una tarea difícil. La empresa tuvo que empezar a invertir en la industria para estar asegurando títulos y desarrolladores muy importantes externos para que simplemente quisieran unirse a ellos y empezar a portear juegos para PlayStation 1. El primero en unirse fue Psygnosis, quien entre otras cosas los ayudó a diseñar una consola que fuera amigable con los desarrolladores de juegos. Lentamente y muy inteligentemente, quiero aclarar, y de hecho esto es muy personal lo que estoy diciendo, Sony empezó a relacionarse con más de 250 desarrolladores. Entre ellos estaba Namco, entre ellos estaba Konami, y con ellos empezaron a hacer ports para PlayStation 1 de los mismos juegos arcades que ellos tenían. Y sí, todos lo sabemos, los juegos en 3D no fueron inventados por PlayStation. Pero a pesar de eso, lo cierto es que estos títulos eran o para PC o para las máquinas dedicadas, que son los arcades claramente. Y lo que Sony les ofrecía era que ellos pudieran estar en una consola casera. Eso era lo nuevo. Y después se sumaría otro desarrollador que todos saben que tendría un papel muy importante en el éxito de PlayStation 1. Estoy hablando nada más y nada menos que Square Enix. Sony logró hacer increíblemente buenas alianzas con muchas empresas que querían desarrollar tecnología nueva. Y lo logró porque estas empresas no tenían una plataforma donde hacerlo. ¿Y quién fue quien se las ofreció? El buen PlayStation. Sony les ofreció una consola donde podían hacer juegos caseros con tecnología moderna, sin tantas de las complicaciones que Nintendo tenía. Pero sobre todo, PlayStation 1 era una consola donde podían innovar realmente y, lo más importante, hacer los juegos mucho más baratos. Y esto es de lo más importante de esta consola, el hecho de que todo era más barato hacer ahí.
Por eso los desarrolladores se unieron, porque entendieron el potencial de una tecnología como el CD y el 3D combinados. Se dieron cuenta de las cosas increíbles que podrían hacer en el futuro, y ahí estaba la oportunidad. Sony se las había dado. Era el futuro, simplemente. El mismo Kojima desde Konami se dio cuenta de lo que podría hacer con esta tecnología y se puso manos a la obra para crear un título de una franquicia que supuestamente ya había acabado, dando vida a uno de los mejores juegos de la historia. Y ya saben que me estoy refiriendo a Metal Gear Solid. Pero ya hablamos de eso en su propio video, aquí les dejo el video por si no lo han visto. Entonces, Sony dejó en claro que ya estaba dentro del negocio y anunciaron oficialmente en octubre de 1993 PlayStation. La consola fue lanzada primero en Japón vendiendo 100,000 copias solo el primer día y 300,000 para el final de mes. Sin embargo, Sega Saturn le estaba ganando, ya que el éxito de Virtua Fighter hizo que mucha gente quisiera más esa consola. Pero Sony estaba muy bien, entonces decidió meterse al mercado de Estados Unidos. Para la recién inaugurada E3 en 1995, Nintendo, Sega y Sony se habían presentado para mostrar y sorprender a Estados Unidos con sus consolas. Sega fue quien se subió primero al escenario y anunció para su siguiente consola que costaría $399, que tendría todo lo que la gente esperaba para ese momento. Después pasó Sony, y luego de toda la explicación de lo que podía hacer la consola y de todo lo que podía competirle a Sega y al mercado, Steve Race, presidente de Sony en América, fue presentado para que se subiera al escenario, caminó unos cuantos pasos y solo dijo 299. Y con eso, PlayStation había ganado. Fue la jugada maestra. Las puertas de Estados Unidos se habían abierto a PlayStation 1 y oficialmente Sony había vencido a todos. Y a ver, es que esto es un claro ejemplo de cómo desde el principio las estrategias de marketing de Sony fueron mucho mejor que el resto. Eso se los tengo que dejar bien otorgado a Sony. La empresa apuntó a un público mucho más amplio y permitió a los desarrolladores hacer juegos con temáticas mucho más maduras que atrajeran no solo a los niños, ahora estamos hablando de todos los adolescentes y adultos. Y en lugar de ser muy selectivos con cada título o de poner miles de trabas como lo hacía Nintendo, simplemente permitieron toda la libertad creativa de todos los desarrolladores que querían simplemente hacer juegos, dando como resultado a una cantidad absurda de juegos. Y bueno, muchos de ellos no son como que buenos, debemos de ser muy claros con eso, pero otros títulos de PlayStation 1, vaya que cambiaron para siempre la industria. Una vez lanzada en Estados Unidos, PlayStation 1 simplemente fue un éxito inmediato. La consola venía con un solo control y había un total de 10 juegos de lanzamiento en el día 1. Entre estos se encontraban Ridge Racer, Rayman y un port de Mortal Kombat 3. Además, un dato no menor era que PlayStation 1 podía ser usada también como un reproductor de CD. En Europa la consola también fue un éxito, vendiendo 3 veces más de lo que Sega Saturn pudo vender. Los últimos 3 meses de 1995 fueron completamente dominados por los juegos de PlayStation 1, con títulos como Tekken, Twisted Metal, Jumping Flash y Warhawk. En 1996, el paso de los videojuegos del 2D al 3D era completamente evidente, y ese fue el año en el que PlayStation 1 y Capcom dieron vida a Resident Evil. Este nuevo juego, que a diferencia de los shooters de la época, tenía un ritmo más lento que desafiaba a quien jugaba a sobrevivir con recursos limitados. Resident Evil se volvió en el título más vendido de PlayStation en ese año. Y algo que es importante entender es que en los 90s las computadoras personales eran caras, eran grandes y eran poco amigables para jugar juegos, para la gran mayoría. Algunos sí lo podían hacer. Pero eso significa que PlayStation, a un costo de $299 y una biblioteca que crecía simplemente a pasos agigantados, era exponencial la cantidad de juegos que estaban saliendo. Era una especie de milagro para los usuarios. Te lo puedo decir por experiencia. Cuando podías ver la cantidad de juegos que se vendían en el tianguis de PlayStation 1, era estúpidamente increíble. Por esa cantidad de los $299 para muchas personas, era simplemente imposible encontrar algo mejor. Pero mientras Sony disfrutaba de su éxito, Nintendo estaba empezando a promocionar un sistema que llevaba ya muchos años trabajando en él, que según eso iba a ser el más potente en el mercado, con más bits que siquiera lo que podía llegar a ser el PlayStation 1. Y sí, claramente es el Nintendo 64. Nintendo no quería entrar al 3D y no quería usar los CDs. ¿Será por orgullo? No lo sé, yo diría que tal vez sí, pero cuando vio lo que estaba pasando con PlayStation 1, se dio cuenta de que debían hacer algo o se iban a quedar en el tiempo. Es que alguien nuevo había aparecido y les estaba haciendo ver que a ellos les faltaba algo.
Entonces, en septiembre de 1996, Nintendo dio un paso adelante y lanzó Nintendo 64. En un principio, la consola estaba codo a codo en números similares a los de Sony, pero Nintendo 64 tenía muchas desventajas frente a PlayStation 1. Y estoy hablando a nivel producto, porque en sus juegos eso es debatible. Para eso está el video de Nintendo 64. Para empezar, Nintendo se negó al cambio e hizo que Nintendo 64 siguiera usando solo cartuchos. Esto realmente les estaba dando una desventaja creativa, además de que, como dijimos, era más barato hacer juegos en PlayStation 1. Para que se den una idea, un cartucho Nintendo 64 tiene 64 MB de memoria, mientras que un CD puede almacenar 660. Son 10 veces más la capacidad que podía simplemente el PlayStation 1. Hablando del juego específicamente, Nintendo 64 funcionaba más como un producto premium, y Sony estaba ofreciendo un producto que se sentía premium, pero era muy barato y no necesitabas cosas exclusivas para demostrarlo. Esto permitió que salieran tantos títulos que no sabemos cómo fregados pudieron salir, como por ejemplo el juego de Duro de Matar. Algo que si una empresa hubiera querido hacer en Nintendo 64, habría sido muy caro desarrollar y probablemente Nintendo hubiera tenido miles de trabas para poder desarrollar un juego como ese. Con PlayStation simplemente tenían la opción de hacerlo. Con Nintendo, los desarrolladores third party tenían que seguir muchas reglas estrictas y contratos de exclusividad, lo que hacía que las relaciones comerciales con la compañía fueran un gran problema para muchos. A pesar de que había muchos publishers leales a Nintendo, la calidad de la consola de Sony comenzó a hacer que incluso los más fieles a Nintendo los dejaran. A pesar de que tanto tiempo dijo Nintendo que ese no era el camino, a Sony le fue muy bien en esta época. Y la ventaja frente a Nintendo 64 era muy clara. Además del CD y la mayor cantidad de juegos, también avanzó los gráficos de la época y el diseño de sus controles también fue mejor recibido por ser más ergonómico y más atractivo. Claro, después hicieron el DualShock inspirado de hecho de Nintendo, pero la percepción estaba muy clara. Era más cómodo PlayStation 1. Además, quien compraba PlayStation 1 adquiría algo que no era solo para niños, con toda esa cantidad de juegos más largos y maduros que podía tener. Gracias a la mayor cantidad de memoria, los juegos empezaron a hacerse cada vez más extensos y lo más importante, se hicieron imposibles de completar en una sola sesión para muchas personas. Los hacía productos que valía la pena comprar, juegos que tardabas días en pasarlos. Claramente eso ya existía, pero en esta época se hizo todavía más notorio. Por primera vez aparecieron escenas cinemáticas de alta calidad que para los estándares de los 90s era como estar en una película. Entonces, con todo esto que estoy diciendo, ¿por qué carajos los desarrolladores iban a limitarse con la escasa memoria de Nintendo 64, teniendo esta opción muchísimo más barato? Nintendo 64 había vendido 6 millones de consolas en un año, y esto en parte al increíble Super Mario 64. Pero Sony había vendido 20 millones en este mismo periodo, sumado a los 10 millones que ya había vendido en el mercado previamente. Ahora sí, creo que ya saben para dónde voy con todo esto. Por su parte, Sega también fracasó, pero eso es otra cosa. Sega Saturn fracasó por su alto precio y la falta de apoyo de los desarrolladores que simplemente preferían a Sony por ser más barato igualmente. Sega incluso bajó el precio de su consola, pero inmediatamente Sony hizo lo mismo y ahora valía $199. Es ridículo. Imagínate hoy en día tener la tecnología de juegos más avanzada en ese momento por $200. Eso no pasa hoy en día. Esta preferencia que los jugadores de juegos empezaron a tener por Sony hizo que la biblioteca de PlayStation 1 simplemente se convirtiera en una de las más importantes de la historia. Y eso no me refiero como una opinión, es realmente de las más importantes de la historia. Los desarrolladores se enamoraron inmediatamente de PlayStation 1, igualmente que los jugadores. En 1995, PlayStation 1 lanzó juegos como Lemmings 3D y una secuela de Tekken. Más tarde, en 1996, llegaría Revelations Persona y también Tomb Raider, que simplemente convirtió a Lara Croft en uno de los referentes femeninos más importantes de los videojuegos hasta la fecha. Y de hecho, podríamos hablar en un video solamente de eso, pero lo dejamos más adelante. Sin embargo, al igual que Sega con Sonic y Nintendo con Mario, PlayStation 1 necesitaba su mascota. Y creo que todo el mundo sabe esta historia, pero así fue como llegó Crash Bandicoot. Este juego definió en gran parte a PlayStation 1 y fue el juego número 10 más vendido de la consola. En noviembre de 1997, la sed de innovación seguía intacta y fue ahí cuando nació el DualShock, un control que contaba con 2 palancas analógicas y vibraba según lo que pasaba en el juego. Estas 2 características simplemente es el estándar hoy en día y se creó aquí con PlayStation 1. Y cada año llegaban más juegos para quedarse. Mega Man 8 lanzado para PlayStation 1,
No voy a decir nada, ya sé que están esperando que diga algo, no voy a decir nada. Después quiero hablar otra vez de Mega Man 8, pero no me quiero adelantar. Después llegó la nueva serie de juegos de Mega Man X, que también debutó exclusivamente ahora en Sony. Castlevania Symphony of the Night también llegó a PlayStation 1, y mientras Nintendo seguía apostando por los cartuchos, todos sus aliados se estaban yendo con Sony. Este fue el caso de otro videojuego icónico de la historia, Final Fantasy VII, otro que fue exclusivo de PlayStation 1. Final Fantasy VII no solo estableció un nuevo estándar en la narrativa de los videojuegos, sino que también vendió 10 millones de copias, convirtiéndose en el segundo juego más vendido de la consola. A ver, es que cuando lo ves en retrospectiva, la cantidad de títulos tan importantes que salieron en esta época y en esta consola simplemente parece absurdo. No lo puedo creer a veces. También se lanzaron juegos clave como Soul Blade, Wild Arms y Warcraft 2. Para la E3 de 1998, Sony anunció Tomb Raider 2 y se presentaron los teasers de Time Crisis, Ace Combat 2 y la franquicia Armored Core de From Software. Y claramente, secuelas de Crash Bandicoot. En 1998, los éxitos continuaron con el increíble Final Fantasy Tactics, Resident Evil 2, que superó el original en ventas por casi 1 millón de copias. Breath of Fire, que también fue alguien que abandonó a Nintendo y se unió a Sony para su tercera entrega, Tekken 3, Gran Turismo y el también increíble Spyro the Dragon. Lo más sorprendente es ver cómo grandes franquicias que todavía existen hoy en día nacieron o se terminaron de consolidar en PlayStation 1. Parasite Eve, Xenogears, que no fue un éxito como tal y de hecho su historia es un poco complicada de cómo se hizo, pero es un increíble juego. Y que aparte todo el mundo sabe que le dio origen a Xenoblade Chronicles, Medieval, y los éxitos seguían y seguían y seguían. Y ahora sí, en septiembre de 1998, llegaría el que, a mi parecer, es de los juegos más influyentes jamás lanzados, Metal Gear Solid. Un título que simplemente redefinió la forma en que los juegos AAA contaban historias, introduciendo temáticas mucho más profundas y utilizando recursos cinematográficos para contar la historia, algo que no se podía hacer con la tecnología del momento hasta esta consola. Y lo interesante de Metal Gear Solid, que un poco lo dijimos en su propio video, es que Kojima ya había acabado la franquicia con Metal Gear 2, ya no quería hacer más juegos, pero cuando vio el poder de la consola y lo que podía ofrecer Sony, se dio cuenta de que esta tecnología le podría permitir una nueva forma de explorar y experimentar el medio de los videojuegos. Metal Gear Solid es producto de la libertad creativa que dio algo Sony, y eso es lo importante. Pero ya tenemos un video de 40 minutos hablando con Dayo, así que los invito a verlo, aquí se los dejo. En 1999 llegó Silent Hill, un juego que vendió 2 millones de copias y, otra vez, dio vida a uno de los survival horrors más icónicos de la historia. Luego llegaron juegos como Dino Crisis, con 2 millones de copias también vendidas, Final Fantasy VIII, que fue otro éxito masivo, vendiendo 8.5 millones de copias, el increíble y uno de los mejores juegos de la historia, Tony Hawk's Pro Skater, no me importa lo que digan, Crash Team Racing, Twisted Metal 4, y es que Dios de mi vida, la lista solo sigue y sigue por el amor de Jesucristo. Sin embargo, el juego más importante de esta época fue quizás Medal of Honor. Un first-person shooter que, irónicamente diciendo lo que dijimos al inicio del video, sentaría un futuro hype, muy raro hype, por los juegos de la Segunda Guerra Mundial. Luego llegaron Resident Evil 3 Nemesis, Tomb Raider 4, Gran Turismo 2, y Dios de mi vida, qué buenos juegos estoy mencionando ahorita. Bueno, Tomb Raider 4 es debatible, pero ustedes saben a lo que me refiero. En la primavera de ese año, Sony reveló que había vendido más de 50 millones de consolas, superando al récord que tenía NES. Es decir, oficialmente, Sony le había quitado la corona a Nintendo. Y finalmente, para finales de ese año, la consola ya se estaba empezando a quedar lentamente atrás frente a los avances tecnológicos. Pero Sony ya tenía planeado un nuevo sistema. Pero vamos a hablar de eso más adelante. Creo que es importante aquí hacer una mención un poco controversial. Necesaria, pero controversial. Lo cierto es que si no hubiera habido quienes jugaran todos estos títulos, tal vez muy pocos hubieran trascendido mundialmente de la forma en la que lo hicieron. Y aunque es algo que trato de no decirlo directamente en este canal, de hecho lo más que he hablado de eso es en el video de preservación de juegos, es sobre la piratería. Sería hipócrita de mi parte no decir que Sony le debe gran parte de su éxito a esto. Sí, ya sé, si estuvieras viendo esto en algo que no fuera Latinoamérica, sería algo completamente estúpido lo que acabo de decir. Pero quienes sí viven en Latinoamérica, claramente tuvieron probabilidades muy altas de tener este PlayStation chipeado o PlayStation con chip, o como sea como tú lo conocieras. Lo cierto, y esto es lo que debemos de dejar muy claro, la piratería dio muchísima accesibilidad a muchísimas personas, y me incluyo.
No es algo que me gusta decir siendo yo un desarrollador, pero durante esta época fue muy importante. Y debo decir que actualmente no lo deberíamos hacer, más que cuando moralmente sea la única opción. Esto hacía que tener un PlayStation 1 fuera la opción muchísimo más barata y preferible que todas las personas que no tuvieron un Nintendo 64. Y lo puedo decir por experiencia, Nintendo 64 era muy caro de tener. Si ustedes han visto otros videos del canal, yo les he dicho que yo empecé a jugar videojuegos con un viejo Super Nintendo con mi hermano. Y es por esta razón que les estoy diciendo, era muy caro. Pero en Latinoamérica a veces era raro ver copias originales de PlayStation 1. Los jugadores compraban los juegos en el tianguis, o ferias, o en tiendas no oficiales que vendían copias piratas. Y lo mejor es que a veces era la única forma de conseguir muchos títulos. Esto impulsó a Sony en regiones donde quizás la mayor parte de la gente jamás hubiera podido tener acceso a esta cantidad de juegos. Muchos jugadores realmente pudieron conocer muchas de las sagas de PlayStation y experimentar una gran variedad de géneros. Y todo más, esto ayudó a que los títulos se establecieran como clásicos. No solo en el mundo, sino aquí también. Repito, no defiendo la piratería ni digo que sea una buena práctica. Solo que creo que es importante pensar qué hubiera sido de PlayStation si no fuera por esto específicamente. Es interesante cuando te pones a pensar en esto. Sin querer exagerar para nada, pero PlayStation 1 transformó la forma en la que se desarrollaban todos los videojuegos. Franquicias que antes utilizaban gráficos bidimensionales comenzaron a aprovechar las capacidades de los gráficos 3D y las ventajas que daban los CDs. No solo eso, sentando las bases para los títulos AAA que hoy en día tenemos. La mayor búsqueda del realismo, juegos con historias de mínimo 15 horas e incluso la popularidad de elegir la dificultad en tu juego. Además del absurdo éxito comercial que tuvieron, estos títulos influyeron profundamente en la cultura del videojuego, mostrando a los desarrolladores que podían generar ganancias que antes eran impensables. Es que el éxito de PlayStation 1 fue tal que quien realmente hizo que bajara fue el PlayStation 2. Ponte a pensar en lo que acabo de decir. PlayStation 2, que además de tener retrocompatibilidad con PlayStation 1, todavía ofreció otro salto generacional gráfico muy notable. Estos saltos son difíciles de ver hoy en día, que vamos a hablar de eso más adelante. Pero PlayStation 1 no estaba muerto todavía, y antes de dar paso completamente a la siguiente generación, llegó Final Fantasy IX, y me voy a morir en esta colina diciendo que es de los mejores de toda la franquicia. Este juego generó un éxito de ventas que superó los 5 millones de copias vendidas, y después llegaron títulos como Mega Man X6, que, bueno, ya saben lo que he dicho de ese juego, pero me sigue gustando jugarlo, así que es un gusto adquirido para mí. Y también llegó Dragon Quest VII. Pero sorprendentemente, de todas estas franquicias que estoy mencionando, el más popular de todos, ¿se pueden imaginar cuál fue? Pues realmente fue Harry Potter y la Piedra Filosofal. Oh, pero claro que saben de qué juego estoy hablando aquí. Este juego, a pesar de sus claros defectos, simplemente es un icono de juego. Y es un meme de la cultura popular, siendo el más vendido con 8 millones de copias. Es interesante que un juego de una película sea el juego más vendido de la consola. Eso ya no pasa, de hecho no creo que vuelva a pasar nunca en la historia. Creo que podríamos hablar muchísimo de este fenómeno, pero nos vamos a desviar. Si quieren, sigamos. Y así, lentamente, PlayStation 1 fue dando paso a PlayStation 2. Pero en su camino, reclamó una corona como el nuevo rey de los videojuegos. Cuando la consola fue descontinuada en 2006, Dios de mi vida, había vendido más de 100 millones de unidades y había lanzado nada más y nada menos que más de 8,000 juegos. Solo para que vean esto en perspectiva, Saturn llegó a los 1000 juegos y Nintendo 64 menos de 400 juegos. Esto es una maldita locura. PlayStation 1 fue la primera consola de la historia en vender esa cifra, marcando por completo la historia de los videojuegos. El dominio de Sony fue tan grande que opacó al resto. Y obviamente para Nintendo, esto fue el peor golpe. Y de hecho, el primero de muchos que le iban a pasar. Pero eso lo hablamos en sus propios videos. Nintendo. Esa empresa nunca pensó que esa decisión de rechazarlos en esa E3, pensando que era la mayor jugada de su historia, se convertiría en una de sus peores decisiones. Y yo creo, probablemente, es la más grande elección de ellos. A partir de ahí Nintendo sufrió fracaso tras fracaso, hasta que ahora ya logró reencontrar su camino. Pero eso no sería hasta después de GameCube con Wii, cuando Nintendo realmente entendió que no podía competir en el juego que ahora les había impuesto Sony. Y como dije, esto lo hablamos en su propio video, aquí se los dejo. Pero no solo Nintendo, Sega también sufrió con PlayStation 1. Tras no poder seguir el ritmo de Sony, ni tampoco el de Nintendo de hecho, la empresa tuvo que dar un paso atrás y solamente querer regresar con un último sueño llamado Dreamcast. Pero eso es otra historia para otro momento. Nadie realmente confiaba en Sony
y mucho menos en Kutaragi, y simplemente llegaron para cambiar las reglas, darles una cachetada con guante blanco, y vaya que les dolió. Cuando ya veo todo en retrospectiva, es curioso cómo para muchos es difícil imaginar que Sony no existía en los videojuegos antes. Parece tonto decir esto. PlayStation es un ícono. Su mayor enfoque ha sido tratar de ser un signo de innovación y tratar de ser un signo del poder gráfico, en mayor o menor medida, pero siempre ha tratado de hacer eso. Con cada nueva consola, la gente se vuelve loca por saber qué tan potente va a ser ahora. Es difícil hoy en día, pero la gente lo sigue haciendo. Pero como hemos visto, Sony tuvo que ganárselo. Tuvo que ir en contra de todo y todos. Y tuvo que empezar desde lo más abajo, como lo hizo Japón después de la guerra, como lo hizo en sus inicios en la industria de la tecnología y como lo hizo Kutaragi, cuando nadie confiaba en ellos. Y su impacto es más que solo el hecho de que introdujo una consola accesible. Al arrebatarle el dominio a Nintendo, Sony permitió a los videojuegos que pudieran madurar como forma de entretenimiento. Obligó a los videojuegos a crecer, a querer ser mejores, como producto y como entretenimiento. Gracias a PlayStation, la industria comenzó a dejar atrás la visión que tenía Nintendo de los juegos como juguetes y empezaron a convertirse en experiencias interactivas, experiencias profundas y experiencias complejas. Simbolizó el momento exacto en que los videojuegos dejaron de ser considerados solo para niños, como percepción de la cultura popular. No estoy diciendo que Nintendo sea un villano por la forma en la que ven sus juegos. A mí me encanta, de hecho. Pero el concepto que la empresa tiene sobre el significado de jugar ya no era el único. Y hacía falta una plataforma donde más personas se pudieran expresar. Y eso es lo que a mí me interesa. Y eso es lo que claramente se puede ver hoy en día. De eso se trata Plano de Juego. Y está bien que haya muchos enfoques y muchas formas de entender lo que es el videojuego. El problema realmente existe cuando solo hay una forma de ver las cosas y cuando solo hay alguien que te está diciendo que solo hay una forma. De eso se trata este video. PlayStation 1 fue la primera real experiencia que se sentía de la siguiente generación. El sonido icónico cuando lo prendes. Ese logo de Sony. Todo se sentía tan sofisticado. Premium. Era como entrar en el futuro. La consola se convirtió en un símbolo de innovación, un símbolo de experimentación y creatividad y sobre todo un símbolo del progreso. Sus juegos, aunque apuntaban a un público joven, ofrecían experiencias más complejas y maduras, con historias o temáticas que podrían ser un poco más adultas. No quiere decir que antes no existieran cosas así, pero PlayStation 1 consolidó ese cambio y volvió esa clase de juegos populares realmente, alcanzando una audiencia que antes era inimaginable. Y en su paso, simplemente cambió la cultura de los videojuegos. PlayStation no solo compitió contra Nintendo y Sega, sino que reescribió las reglas y la industria nunca volvió a ser la misma después. Abrió el mundo de los videojuegos para mucha más gente y simplemente democratizó el acceso a experiencias interactivas, llevando a todos los videojuegos a una nueva era, la era del futuro, la era de PlayStation. Muchas gracias a todos por acompañarme, muchas gracias por seguirme, muchas gracias por disfrutar lo mismo que yo hago, muchas gracias por compartirlo y nos vemos pronto. Un abrazo donde estén todos, paz a todos. Antes de irme quiero recomendarles un proyecto muy especial de un amigo mío, Dinopad. Es un juego de mesa familiar donde tienes que robar huevos de dinosaurios y atacar a tus amigos con cartas. Es como Mario Party, pierdes también tus amistades y ya tuve la oportunidad de jugarlo y déjenme decirles que sí es muy divertido y aparte fácil de jugar. Si quieren seguir y apoyar este gran proyecto, vayan a la campaña de Kickstarter que les dejo en la descripción del video y denle clic en el botón de notificarme cuando se publique. No se lo pierdan.